La bruma de destellos metálicos de la estación Titán ondulaba en el cielo mientras Samuel Arrow conducía su moto voladora sobre el páramo oxidado y helado. 23 años de servicio militar le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y en ese preciso instante, todos gritaban que algo andaba mal con la distorsión que brillaba delante de ellos. Redujo la velocidad en cuanto vio el cuerpo. Yacía desplomada sobre el polvo rojo. Su piel azulada estaba cubierta de sangre seca. Sus anchas alas membranosas estaban arrugadas bajo su poderosa figura, retorcidas en ángulos que le revolvían el estómago. Las marcas en sus hombros y espalda contaban su propia historia macabra, quemaduras por latigazo energético, del tipo inconfundible que los draconianos preferían como castigo. Sus muñecas aún conservaban las profundas marcas dejadas por las sujeciones neuronales, a pesar de que los propios dispositivos habían sido arrancados. El desierto que la rodeaba zumbaba suavemente bajo la bruma de las llamaradas de hierro, como si contuviera la respiración. Samuel desmontó, sus botas crujiendo sobre la grava, y su mano se dirigió instintivamente a su arma reglamentaria. Los draconianos habían dejado muy claro que los humanos debían mantenerse al margen de sus asuntos. Esto podría ser una trampa. Sus especies habían coexistido en este mundo colonial durante 30 años, pero las tensiones eran profundas. Se arrodilló junto a ella, presionando 2 dedos contra su cuello. Su doble pulso, una peculiaridad de la fisiología draconiana, era apenas detectable. Si la dejara allí, moriría en menos de 1 hora. El calor de la tarde por sí solo la mataría. Los draconianos necesitaban temperaturas más frescas que las que ofrecía el desierto al mediodía. «Sea», murmuró Samuel, enfundando su arma. La levantó con cuidado, sorprendido por su peso. Los draconianos tenían una masa muscular más densa que los humanos, y por su complexión, era evidente que ella era una guerrera. Logró colocarla sobre la plataforma de carga del aerodeslizador, sujetándola con las correas de emergencia. El motor de la moto zumbaba al compensar el peso extra. Samuel aceleró hacia su hogar, a 19 kilómetros a través de los cañones. Si algún explorador draconiano lo observaba, sabría exactamente qué decisión había tomado. El refugio militar reconvertido que servía de hogar a Samuel apareció a la vista justo cuando la moto, de mayor tamaño, comenzaba su descenso. Había reclamado ese pedazo de tierra sin valor hacía 5 años, cuando por fin recibió su baja. Nadie más lo quería. Demasiado lejos de los asentamientos, demasiado cerca del territorio draconiano. La llevó adentro, recostándola sobre la camilla de primeros auxilios que guardaba para las heridas. El escáner de diagnóstico confirmó sus sospechas: deshidratación severa, múltiples contusiones, evidencia de uso prolongado de restricción neural. Alguien había querido hacerla sufrir antes de expulsarla. Samuel activó el sistema de refrigeración y lo ajustó a las preferencias draconianas. 20 grados centígrados, mayor humedad. Recuperó sus reservas de agua de emergencia, cuyo valor aquí era incalculable, y comenzó a administrarle líquidos lentamente a través del sistema intravenoso del botiquín. La mujer era diferente a las demás draconianas que había conocido durante sus años de servicio. Sus brazos eran gruesos, con músculos fibrosos, y sus hombros anchos como los de cualquier guerrero. Las membranas de sus alas, aunque dañadas, mostraban las cicatrices de alguien que había combatido. Sin embargo, había sido torturada y abandonada. La ley draconiana era severa, pero esto parecía excesivo incluso para sus estándares. La noche cayó rápidamente en la estación Titán, trayendo consigo una bendita frescura. Samuel estaba sentado en su silla, con el rifle de dotación militar sobre su regazo, vigilando la puerta. Sus años de servicio le habían enseñado a leer las situaciones, y ésta olía a problemas. Quienquiera que la hubiera dejado morir podría regresar para asegurarse de que el trabajo estuviera hecho. La noche transcurrió lentamente. Alrededor de las 3 de la mañana, hora local, un crujido lo puso en alerta. La mujer dragón había abierto los ojos,
con las pupilas dilatadas verticalmente en la penumbra, de un color ámbar luminoso que parecía emanar de su interior. Con un movimiento fluido, se apartó de la camilla y le arrebató el cuchillo multiusos de la mesilla. Incluso herida, su velocidad era impresionante. Samuel no se movió. Lentamente levantó ambas manos, manteniendo la voz firme. Si vas a usar eso, hazlo rápido. Pero si quieres vivir, te sugiero que lo sueltes. Ella permaneció allí, con el pecho agitado, su piel azul escamosa brillando bajo la luz de emergencia. Sus alas intentaron extenderse en señal de defensa, pero temblaban de agotamiento. Sus ojos recorrieron el refugio, observando las salidas, los suministros, la tecnología humana. Cortaste mis ataduras, dijo, con la distintiva tonalidad armónica de su especie. ¿Por qué? Porque podía, respondió Samuel simplemente. La puerta está ahí mismo si quieres irte. Pero ahí fuera no hay nada más que 40 millas de desierto y un montón de nada. Tú decides. El cuchillo temblaba en su mano. Tras varios segundos que se hicieron eternos, la dejó caer al suelo con un estrépito. Sus piernas cedieron y se desplomó contra la pared. Samuel se levantó lentamente, recogió el cuchillo y lo volvió a colocar sobre la mesa. Vertió agua de su cantimplora en una taza y se la ofreció. Beber. Tu cuerpo lo necesita más que el mío. Lo tomó con mano temblorosa, sin apartar la vista de su rostro. Bebió despacio, deliberadamente, como si esperara que estuviera envenenado. Al no ocurrir nada, se permitió beber durante más tiempo. Eres militar, observó, fijándose en las placas de identificación que colgaban de su cuello y en la precisa organización de su equipo. Era militar. Samuel corrigió. Ahora solo soy un tipo que intenta cultivar alimentos en un suelo imposible. Las fuerzas de la coalición contra las que luchaste en las guerras fronterizas. No era una pregunta. Samuel asintió. 5 recorridos. Tú, guardián del dragón, séptima ala de garra. Hizo una pausa. Anterior. Eso explicaba su complexión de guerrero y las cicatrices de combate. La Guardia del Dragón eran fuerzas de élite, el equivalente draconiano de las operaciones especiales. Lo que sea que haya hecho para merecer el exilio debió haber sido significativo. Samuel se trasladó a la pequeña cocina y comenzó a calentar una ración de comida. Necesitas calorías. El metabolismo draconiano funciona a temperaturas más altas que el humano. Sabes mucho sobre mi gente. Tuvo que servir junto a algunas unidades draconianas durante las negociaciones del Alto el Fuego. Buenos luchadores, leales hasta la médula. Ella lo observó con esos ojos luminosos. Sin embargo, corres el riesgo de albergar a un exiliado. Samuel se encogió de hombros. No sería la primera mala decisión que he tomado. Probablemente no será la última. Él me puso la comida caliente delante de ella. Pasta proteica y vegetales sintéticos. Nada del otro mundo, pero serviría. Comía mecánicamente, su cuerpo clamaba claramente por alimento a pesar de su cansancio. Me llamo Kitara, dijo finalmente. Samuel. Sam, si te sientes amigable. No estoy de humor para ser amigable. Me parece bien. Se quedaron sentados en silencio mientras ella terminaba de comer. Afuera, el viento del desierto arreció, haciendo que la arena golpeara con fuerza las paredes del refugio. Finalmente, Katara volvió a hablar. Vendrán a por mí. Ya me lo imaginaba. Te etiquetarán como enemigo de la jerarquía draconiana. No sería la primera vez que alguien me tacha de enemigo. Ella lo estudió con aquellos ojos penetrantes. O eres muy valiente o muy estúpido, Samuel. Amargo, probablemente. Historia de mi vida. Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro. La primera grieta en su fachada de guerrera. Samuel se puso de pie y se dirigió a la puerta, abriéndola para contemplar la noche estrellada. 2 de las 3 lunas de la estación Titán eran visibles, bañando todo con una luz azul pálida. Descansa un poco. Mañana veremos qué sigue. ¿Dejarías que un exiliado,
una amenaza potencial, durmiera en tu casa? Señora, si usted hubiera querido verme muerto, ese cuchillo habría encontrado mi garganta antes incluso de que la viera moverse. Entrenamiento de la Guardia del Dragón y todo eso. Además, se volvió para mirarla. No estás en condiciones de luchar, y ambos lo sabemos. Katara lo meditó y luego asintió lentamente. Se acurrucó sobre la almohadilla médica, sus alas la envolvieron como un capullo protector, una posición defensiva para dormir, adoptada por su especie cuando se siente vulnerable. Samuel regresó a su silla, con el rifle aún sobre su regazo. De todos modos, llevaba 5 años sin dormir bien. Una noche más sin dormir no le mataría. Con el paso de las horas de la noche, notó que la respiración de Katara se iba normalizando gradualmente. Varias veces se despertó sobresaltada, abriendo los ojos de golpe presa del pánico, solo para verlo todavía allí, todavía vigilando la puerta. Cada vez volvía a acomodarse, y cada vez tardaba un poco menos en volver a dormirse. Al amanecer, ella dormía profundamente por primera vez desde que él la había encontrado. A la mañana siguiente, un amanecer espectacular iluminó el desierto con tonos dorados y carmesí, obra de los 2 hijos. Katara salió del refugio. Sus heridas tenían mejor aspecto gracias a los regeneradores de tejido de la almohadilla médica. Su factor de curación natural, otra ventaja draconiana, estaba claramente haciendo efecto. Samuel ya estaba trabajando para reparar un colector de humedad que se había roto hacía semanas. Él alzó la vista cuando ella se acercó. ¿Te sientes mejor? Soy funcional. Suficiente. Si te quedas, trabajas. Esas son las reglas. Ella ladeó la cabeza, un gesto que él reconoció como sorpresa. Quisieras que me quedara hasta que te curaras. Al menos después de eso, la elección es tuya. Pero si estás aquí, es porque has cumplido con tu parte. Y si viene mi gente, ya nos ocuparemos de eso cuando suceda. Katara contempló el paisaje desolado y luego el recolector de humedad que tenía en las manos. Sin mediar palabra, se lo arrebató. Sus dedos con garras, sorprendentemente delicados, le costaban un mundo. Mientras examinaba el mecanismo, en cuestión de minutos identificó el problema, un acoplamiento agrietado, y ya estaba trabajando en una solución. Samuel observó, impresionado. También formación en ingeniería. Todos los guardias del dragón aprenden múltiples disciplinas. Eso nos hace más difíciles de matar. Un lema encantador que le valió otra sonrisa casi imperceptible. Trabajaron en un silencio cordial durante toda la mañana, evitando lo peor del calor del mediodía. La fuerza de Katara era extraordinaria. Levantaba con facilidad equipos que a un ser humano le requerirían ayuda mecánica. Por la tarde, no solo habían reparado el colector de humedad, sino que también habían reforzado una sección de la valla que había resultado dañada por las tormentas del desierto. Cuando los hijos iniciaron su descenso, se sentaron en el pequeño porche del refugio, compartiendo agua y barras de raciones. ¿Por qué te exiliaron? Samuel preguntó, rompiendo el silencio del día. Las alas de Katara se estremecieron, una señal de incomodidad. Me negué a obedecer una orden. Debió de ser una orden importante. Lo era. Hizo una pausa, como sopesando cuánto revelar. Mi superior me ordenó ejecutar prisioneros humanos, civiles. Me negué. La expresión de Samuel no cambió, pero por dentro todo cobró sentido. Las guerras fronterizas habían terminado oficialmente hacía 3 años, pero todos sabían que aún se producían escaramuzas en las zonas en disputa. Crímenes de guerra por ambos bandos que nadie quería reconocer. Así que te torturaron y te dejaron morir. La jerarquía no tolera la desobediencia, especialmente de la Guardia Dragón. Se supone que somos ejemplos de superioridad draconiana. Su voz denotaba una amarga ironía, y negarse a asesinar civiles empañaba esa imagen. Negarse a obedecer cualquier orden empaña esa imagen. Los detalles le son irrelevantes. Samuel bebió un largo trago de agua. Para que lo sepas, hiciste lo correcto.
Me costó todo. Las decisiones equivocadas cuestan más. Créeme. Ella lo miró, leyendo algo en su rostro curtido. Hablas por experiencia. Hace 3 años. Puesto de avanzada de Termopoli. Recibí la orden de mantener la posición mientras los refugiados draconianos huían de la erupción volcánica. El mando quería aprovechar el caos para obtener una ventaja táctica. Desobedecí, y en su lugar, evacué a 18 familias. Él sonrió con amargura. Me dieron una medalla en público, y luego, en silencio, me obligaron a jubilarme anticipadamente. Tú salvaste vidas draconianas. Yo salvé vidas. La especie era irrelevante. Se sentaron en silencio, observando la puesta de sol. Finalmente, Katara habló en voz baja. Quizás ambos seamos tontos. Quizás. Pero al menos somos tontos que podemos dormir por la noche. Pasaron 3 días entre reparaciones y una cuidadosa coexistencia. La fuerza de Kitara regresó sorprendentemente rápido, y con ella, un humor seco que tomó a Samuel por sorpresa. Tenía opiniones sobre su sistema organizativo, caótico, sobre su cocina, ofensiva para múltiples sentidos, y sobre su gusto musical. Creo que tu especie llama a esto ruido. Samuel le respondió con la misma moneda, comentando sobre su obsesivo acicalamiento de alas, vanidosa, y su tendencia a subirse al tejado a tomar el sol. No eres un gato, y su pronunciación de palabrotas humanas es dam, no dam. La 4ª mañana, sonaron las alarmas de proximidad. Samuel agarró su rifle mientras Katara se armaba con un trozo de metal afilado que había convertido en una lanza improvisada. A través de la ventana pudieron ver la nube de polvo acercándose, varios vehículos moviéndose rápidamente. «Escóndete», ordenó Samuel. «No me escondo. Kate, ¿lo afrontamos juntos o no lo hacemos?» Antes de que pudiera replicar, llegaron los vehículos. 6 aerodeslizadores en formación militar con las marcas ceremoniales de la jerarquía draconiana. Guerreros con armadura de combate completa desmontaron. Armas de energía listas. Samuel salió primero, con el rifle en la mano pero preparado. Kitara apareció detrás de él, lanza en mano, alas extendidas en postura defensiva. Llegó un 7º vehículo, más grande y ornamentado. De él emergió un anciano draconiano. Sus escamas se habían vuelto casi grises con la edad. Vestía las túnicas de un anciano de la jerarquía. Sus alas, aunque viejas, eran enormes, señal de linaje puro. «Anciano Timos», dijo Kitara, con voz cuidadosamente neutral. Los ojos dorados de Eles se movieron de ella a Samuel, y luego de vuelta. «Kitara de la 7ª garra. Fuiste condenado a morir en el exilio. Sin embargo, sigo viva». «Sí». Su mirada se dirigió a Samuel. Por culpa de esta humana, Samuel dio un paso al frente. Resultó herida en territorio neutral. La asistencia médica no viola ningún tratado. ¿Sabes quién es? Lo que hizo. Sé que se negó a cometer un asesinato. Para mí, eso la hace digna de ser salvada. Los guerreros se agitaron inquietos, aferrándose con fuerza a sus armas. El anciano Timos alzó una mano con garras, y todos se quedaron quietos. «Es una traidora a su pueblo». «No», dijo Samuel con firmeza. «Es exactamente lo que su pueblo debería hacer. La guerra terminó, anciano. Hace 3 años. Quizás sea hora de que tu ejército se dé cuenta. ¿Te atreves a darme lecciones sobre asuntos draconianos? Me atrevo a decir la verdad. Algo que parece escasear últimamente». La tensión aumentó. Varios guerreros desenfundaron parcialmente sus armas. Katara se movió ligeramente, colocándose para proteger el flanco de Samuel, un gesto que el anciano no pasó por alto. «Interesante», murmuró Timos. «El exiliado protege a la humana. Me mostró honor cuando mi propio pueblo no me lo mostró». Kátaro dijo: «No permitiré que lo dañen por ello. Aunque signifique enfrentarte a tus antiguos hermanos y hermanas en combate, aún así». El anciano guardó silencio un largo rato,
sus ojos ancestrales indescifrables. Luego habló en un draconiano rápido a sus guerreros. Samuel apenas entendió la mitad. Su dominio del idioma estaba oxidado, pero comprendió lo suficiente. Retírense. Observen. No ataquen. Timos se volvió hacia ellos. Nos presentas un dilema, humana. Según nuestra ley, está muerta. Sin embargo, está ante nosotros, muy viva, y ha encontrado refugio con un antiguo enemigo. Vecino actual, corrigió Samuel. La guerra ha terminado. ¿Recuerdas? ¿Acaso terminan las guerras? La memoria perdura. La mirada de los ancianos se dirigió a Cátara. ¿Elegirías esta vida entre los humanos? Elijo la vida, respondió Cátara. Donde vivo, es secundaria. Renunciarías a tu herencia, a tu linaje. Mi herencia me expulsó por tener conciencia. Mi linaje me torturó por negarme a matar. Inocentes. ¿Qué es exactamente a lo que estoy renunciando? Varios de los guerreros más jóvenes siseaban, en señal de ira. Pero Samuel notó que algunos de los mayores intercambiaban miradas. No todos estaban de acuerdo con lo que le habían hecho. El anciano Timos extendió sus alas. Un gesto de proclamación formal. Cátara de la séptima garra. Si eliges este camino, no hay vuelta atrás. Serás borrada de los registros de cría, eliminada de la línea de sucesión. Ningún draconiano podrá ofrecerte ayuda, refugio ni reconocimiento. Serás como alguien que nunca existió. Lo entiendo. Y tú, humana, entiendes que protegerla te convierte en enemiga de la jerarquía. Samuel se echó el rifle al hombro. Anciano, con el debido respeto, he sido enemiga de alguien durante la mayor parte de mi vida adulta. Al menos esta vez es por una buena razón. El anciano los estudió a ambos durante un largo rato. Luego, sorprendentemente, su expresión se suavizó ligeramente. Me recuerdan a otro humano que conocí, también soldado, también terco como la piedra. Salvó a mi cría durante la evacuación en puesto de avanzada de Termopoli. Los ojos de Samuel se abrieron ligeramente. ¡Qué pequeño es el universo! Timos se volvió hacia sus guerreros. Nos vamos. El exiliado está muerto, como se decretó. Lo que queda aquí es otra cosa. Algo que ya no concierne a la jerarquía. Empezó a darse la vuelta, pero se detuvo. Una advertencia, humano. Puede que otros no sean tan filosóficos como yo. Las facciones extremistas se fortalecen. No aceptarán este acuerdo. Que vengan, dijo Kita con frialdad. Conozco sus tácticas, sus debilidades. Entrené a la mitad. El anciano casi sonrió. Sí, supongo que sí. Miró a Samuel. Cuídala, humano. Es más valiosa de lo que crees. Estoy aquí mismo. Cátara interrumpió. Sí, contra todo pronóstico. El anciano entró en su vehículo. Que encuentren lo que buscan. El convoy partió, dejando una nube de polvo arremolinada a su paso. Samuel y Cátara observaron hasta que desaparecieron tras la cresta. Salió mejor de lo esperado, dijo Samuel. Volverán. Quizá no Timos, pero otros sí. Los extremistas, mencionó, no lo permitirán. Entonces será mejor que estemos preparados. Cátara lo miró. ¿Recibiste una mejor oferta? Lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No. Regresaron al interior y Samuel comenzó a sacar cajas de equipo que no había abierto en años. Sistemas defensivos de grado militar, armas, equipo de vigilancia. Si se avecinaba un problema, estarían preparados. Durante las siguientes semanas, transformaron la granja en una posición defensiva. Los conocimientos de ingeniería de Cátara resultaron invaluables. Rediseñó la red de sensores para contrarrestar la tecnología de sigilo draconiana, reforzó el refugio con blindaje recuperado y creó zonas de muerte que canalizarían a los atacantes hacia posiciones de fuego cruzado. Pero no todo era preparación para la guerra. Por las noches, se sentaban a conversar. Samuel aprendió sobre la cultura draconiana, las complejas jerarquías sociales,
los programas de cría diseñados para potenciar los rasgos deseables, la religión que afirmaba que descendían de las estrellas. Katara aprendió sobre la terquedad humana, su creatividad caótica, su extraña capacidad para encontrar humor en las situaciones más oscuras. Samuel la introdujo al póker. Este juego no tiene lógica. Whisky. ¿Por qué envenenarse deliberadamente? Y la música rock del siglo XX. Me retracto. Esto es peor que el ruido. Una noche, mientras contemplaban la salida de las 3 lunas, Kitara dijo en voz baja, «No te lo he dado las gracias. No empieces ahora. Arruinarás tu reputación». Le dedicó lo que él ahora reconocía como su versión de una sonrisa, una leve dulzura en la mirada, una relajación apenas perceptible en sus facciones. «Eres un humano inusual, Samuel Arrow. Eres una draconiana inusual, Kitara. Quizá por eso funciona. Quizá». El ataque se produjo 6 semanas después, en la oscuridad del amanecer. Unos sensores modificados les dieron 3 minutos de aviso, tiempo suficiente para tomar posiciones. Eran 12, todos jóvenes guerreros, todos con las marcas de la facción más pura. Entraron con rapidez y contundencia, esperando abrumar a un solo humano y a un exiliado debilitado. Se equivocaron gravemente. El entrenamiento militar de Samuel, combinado con el conocimiento de Kitara sobre las tácticas draconianas, resultó devastador. Ella guiaba sus disparos, señalando los puntos débiles de sus armaduras, prediciendo sus movimientos. Cuando 3 intentaron flanquearlos, ella estaba allí con su lanza improvisada, su fuerza y velocidad naturales, convirtiéndose en un torbellino de violencia. La batalla duró menos de 10 minutos. Cuando se disipó el polvo, 9 atacantes yacían con heridas no mortales y 3 habían huido. ¿Debemos perseguirlos?, preguntó Katura, con sangre ajena salpicada en sus escamas. No, déjenlos correr. Ellos traerán el mensaje. Este lugar está defendido. Atendieron a los heridos. Samuel insistió en brindarles atención médica, a pesar de las objeciones de Kita. Nosotros no somos como ellos, dijo con firmeza. No dejamos que la gente muera en el desierto. Los guerreros heridos eran jóvenes, la mayoría apenas habían mudado de piel. Miraban a Kita con una mezcla de temor y admiración mientras ella curaba sus heridas. «Eres el fantasma de la 7ª garra», susurró uno. «Dijeron que estabas muerta». «Estoy muerta», respondió. «Lo que ves es a otra persona, pero luchas como yo, como alguien que tiene algo que proteger. Hay una diferencia». Cuando los heridos estuvieron estabilizados, Samuel solicitó una evacuación médica por el canal de emergencia. Equipos médicos humanos y draconianos llegaron juntos. Una iniciativa de cooperación reciente. Los médicos no hicieron preguntas. Simplemente cargaron a los heridos y partieron. Mientras veían desaparecer los transportes médicos, Kitara se volvió hacia Samuel. «No se detendrán. Los puristas enviarán más. Entonces los detendremos de nuevo. Podrías irte. Ve a los asentamientos humanos. Allí estarías a salvo». Samuel la miró como si ella le hubiera sugerido que le crecieran alas y volara. «Este es mi hogar. Más importante aún, este es nuestro hogar. No huyo de mi hogar». Algo cambió en la expresión de Kitara, «nuestro hogar. A menos que tengas otro lugar a donde ir». Miró el refugio, las granjas de humedad que habían expandido, las posiciones defensivas que habían construido juntos. «No, no tengo». Esa noche, por primera vez, Kitara no durmió acurrucada en la posición defensiva. Se extendió, con las alas relajadas, confiando en que Samuel vigilara. Y por primera vez en 5 años, Samuel se permitió. Se reclinaba en su silla, confiando en que sus sentidos agudizados los alertarían del peligro. Las estaciones cambiaban en la estación Titán. La estación seca daba paso a las tormentas eléctricas. Luego, la breve estación de cultivo con la llegada de las lluvias. Samuel y Katara trabajaban codo a codo, expandiendo su pequeña granja,
reforzando sus defensas y construyendo lentamente algo que ninguno de los dos esperaba: una alianza. Los puristas intentaron atacar 2 veces más. La primera vez enviaron a 20 guerreros. La defensa coordinada de Samuel y Katara los obligó a retirarse con numerosas bajas. La segunda vez intentaron un subterfugio, enviando a una mujer que se hacía pasar por otra exiliada en busca de refugio. Katara descubrió el engaño de inmediato. Las alas de la mujer mostraban las marcas ocultas del servicio militar activo. «Podrías haber pedido ayuda», le dijo Katara a la aspirante a asesina tras desarmarla. «Haber abandonado la jerarquía como yo». «Eres una traidora», espetó la mujer. «Soy libre», la corrigió Katara. «Hay una diferencia». Enviaron a la asesina de vuelta a la jerarquía con vida, pero con un mensaje: «Déjenlos en paz o la próxima respuesta será menos misericordioso». Pasó un año. El ataque cesó, aunque ambos sabían que era más una pausa que una paz. Los extremistas planeaban algo mayor. La granja prosperó. Las habilidades de ingeniería y la fuerza de Kitara, combinadas con la experiencia y la determinación de Samuel, transformaron Barón Patch en algo casi sostenible. Instalaron colectores solares, ampliaron los sistemas de recuperación de agua e incluso lograron cultivar hortalizas en tierra especialmente preparada. Otros marginados comenzaron a llegar. Primero, una familia humana cuya granja había fracasado, desesperada por un refugio y dispuesta a trabajar. Luego, un joven draconiano que había sido expulsado por amar a alguien fuera de su pareja asignada para la reproducción. Un antiguo ingeniero de la coalición sin otro lugar a donde ir. Una anciana draconiana exiliada por enseñar historia prohibida. «Nos estamos convirtiendo en una aldea», observó Samuel una tarde mientras veía a los recién llegados, una pareja mixta, humano y draconiano, que huían de la persecución de ambas comunidades, instalarse en un refugio que habían ayudado a construir. «¿Eso es un problema?», preguntó Katar. «Para mí no. Para ti», reflexionó ella. «Mi gente cree en la pureza genética, el aislamiento cultural, la superioridad de nuestra especie. Sin embargo, aquí veo fuerza en la diversidad. Humanos y draconianos trabajando juntos, construyendo algo que ninguno podría haber creado solo». Hizo una pausa. «Esto desafía todo lo que me enseñaron. La mayoría de las cosas valiosas lo hacen». A medida que su comunidad crecía, también lo hacía la atención que atraía. Comenzaron a aparecer drones de los medios de comunicación, transmitiendo imágenes de humanos y draconianos viviendo y trabajando juntos. Algunos lo llamaron una abominación, otros, esperanza. El anciano Timos los visitó de nuevo, esta vez abiertamente y con solo una pequeña escolta. «Han creado algo inesperado», les dijo, de pie en lo que se había convertido en la plaza del pueblo. «Creamos un hogar», respondió Samuel. Otros simplemente aparecieron. «La jerarquía está preocupada. No me siento amenazado», añadió rápidamente al ver a Kita tensarse. «Pero les preocupa que representes un cambio que no saben cómo abordar». «Tal vez sea el momento de un cambio», sugirió Caterra. «Tal vez, pero el cambio nunca es fácil para quienes están en el poder». «Nunca es fácil para nadie», señaló Samuel. «Pero eso no significa que no sea necesario». Timos asintió lentamente. «La facción moderada se fortalece. Lo que has hecho aquí proporciona un ejemplo. Prueba de que nuestras especies pueden coexistir en igualdad de condiciones, no solo como vecinos recelosos. Simplemente estamos intentando sobrevivir». Kater dijo: «No», corrigió el anciano. «Estás intentando vivir. Hay una diferencia significativa». Antes de marcharse, Teimos apartó a Samuel. «Los puristas están tramando algo. No sé qué, pero han estado reuniendo recursos y reclutando personal de las unidades de veteranos. Manténgase alerta. Siempre lo somos. Y cuídala. Ella es única». Samuel echó un vistazo a Katara, que estaba ayudando a reparar un colector de humedad con 2 niños humanos y un joven draconiano,
todos ellos riéndose de algo. Sí, ella es. El ataque, cuando llegó, no fue lo que esperaban. En lugar de guerreros, los puristas enviaron una delegación legal. Llegaron con documentación, citas de tratados y una exigencia. Todos los draconianos del asentamiento deben regresar al territorio de la jerarquía o serán declarados terroristas. No puede ser, dijo Katara, mientras leía los documentos. La delegada principal, una mujer de mirada fría llamada Silla, sonrió levemente. La ley es clara. Los draconianos que viven fuera de las zonas aprobadas están violando los tratados de asentamiento. Esos tratados eran para personal militar, interrumpió Samuel. Son civiles. Todos los draconianos son considerados reservas militares. Por lo tanto, todos están sujetos a la ley militar. Fue una manipulación transparente de los tratados, pero legalmente podría ser válida. Las autoridades humanas ya estaban nerviosas por el creciente asentamiento. Si los draconianos presionan en este sentido, podrían ceder para evitar un nuevo conflicto. Tienen 3 días para cumplir, anunció Silla. Después de eso, tomaremos las medidas necesarias para recuperar a nuestros ciudadanos. Tras su partida, los habitantes del asentamiento se reunieron para discutir las opciones. Algunos de los draconianos consideraron marcharse para proteger a los demás. Los humanos se ofrecieron a esconderlos. Todos tenían ideas, la mayoría malas. No, dijo Katara finalmente. No huimos ni nos escondemos. Nos enfrentamos a esto directamente. ¿Cómo?, preguntó Samuel. Ella sonrió. Una sonrisa genuina que dejaba ver los dientes puntiagudos que una vez aterrorizaron a los soldados humanos al usar sus propias leyes en su contra. Katara dedicó los 2 días siguientes a estudiar detenidamente documentos de tratados, leyes de jerarquía y cartas coloniales. Samuel nunca la había visto tan concentrada. Apenas comía, apenas dormía, solo leía, consultaba referencias cruzadas y tomaba notas con su caligrafía precisa. En la mañana del tercer día, ella estaba lista. Los puristas llegaron en masa, 50 guerreros, vehículos de combate y Silla a la cabeza, esperando claramente o bien la sumisión o bien una pelea. En cambio, encontraron a Kitara de pie en la plaza, sosteniendo una tableta de datos. Invoco el derecho a la separación, anunció, con su voz resonando por todo el asentamiento. Sila se quedó paralizada. Esa ley no se ha utilizado en 300 años. Pero nunca ha sido derogada, respondió Katara. Cualquier draconiano que pueda demostrar autosuficiencia y aceptación comunitaria podrá separarse formalmente de la jerarquía y establecer un estatus independiente. La comunidad debe ser reconocida por los gobiernos de ambas especies, replicó Sila. Samuel dio un paso al frente, sosteniendo su propia tableta de datos. Por eso ayer solicitamos formalmente el reconocimiento como asentamiento independiente, solicitud que fue aprobada esta mañana por la autoridad colonial. Y la jerarquía debe verificar la afirmación de autosuficiencia, agregó Silla, buscando claramente objeciones. El aerodeslizador del anciano Timús eligió ese momento para llegar. Salió acompañado, flanqueado por otros 2 ancianos de la facción moderada. Hemos revisado los recursos y la productividad del asentamiento, anunció. Supera con creces los requisitos de autosuficiencia. La compostura de Silla se quebró. No puedes hacer esto. Va en contra de todo lo que somos. No, respondió Timos con calma. Va en contra de todo lo que crees que deberíamos ser. Hay una diferencia. La batalla legal se prolongó durante horas, pero el resultado era inevitable. Katara había encontrado la laguna legal, y con el apoyo de Tyus, se mantuvo. Los draconianos del asentamiento podían separarse formalmente de la jerarquía manteniendo sus derechos de ciudadanía. Cuando el purista se marchó derrotado, Silla se volvió hacia Katara. Esto no ha terminado. Has ganado una batalla, no la guerra. No estoy luchando en ninguna guerra, respondió Katara. Estoy reconstruyendo mi vida. Hay una diferencia.
Esa noche, el asentamiento celebró. Humanos y draconianos compartiendo comida, bebida y, por primera vez, una esperanza genuina. Samuel encontró a Katara en el tejado de su refugio original, mirando las estrellas. «Lo lograste», dijo él, sentándose a su lado. «Lo logramos. No lo habría conseguido sin tus contactos con la autoridad colonial. Aún así, fue tu plan». Se quedó callada un momento. «Cuando me encontraste en el desierto, estaba lista para morir, no solo físicamente. Había perdido la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Y ahora, contempló el asentamiento que se extendía a sus pies, iluminado por una mezcla de luces eléctricas humanas y paneles bioluminiscentes draconianos. Ahora entiendo que lo diferente no solo es posible, sino necesario». Kitara, el filósofo. ¿Quién lo hubiera pensado? Ella rió, un sonido que aún lo sorprendía por su calidez. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría viviendo con un veterano humano, construyendo un asentamiento de especies mixtas y desafiando la ley de jerarquías, lo habría tomado por loco. Si hace un año alguien me hubiera dicho que estaría albergando un exilio draconiano e iniciando una revolución, habría pensado lo mismo. ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿Iniciar una revolución? Samuel reflexionó. Quizás, o quizás simplemente estamos mostrando a la gente que hay otra manera. Los puristas no se rendirán. No, pero nosotros tampoco. Se sentaron en un cómodo silencio, observando la celebración que se desarrollaba abajo. Entonces Kitara habló en voz baja. La primera noche que tuve el cuchillo en mis manos, casi lo usé. Sé que no tenías miedo. Estaba aterrorizada, pero tenía aún más miedo de lo que sucedería si lo mostraba. ¿Por qué me salvaste realmente? Samuel permaneció en silencio durante mucho tiempo. Mi esposa y mis hijos murieron en una redada brutal hace 8 años. Ataque de represalia por algo que hizo la coalición. Durante años, odié a toda tu especie. Qatar se puso rígido, pero no se apartó. Luego se produjo la termopolimerización. Salvé a esas familias porque era lo correcto, pero también porque me di cuenta de algo. El odio solo engendra más odio. Alguien tiene que ser el primero en romper este ciclo. Y tú elegiste ser esa persona. Decidí intentarlo. Cuando te encontré, vi otra oportunidad para elegir de manera diferente, para elegir la ayuda en lugar del daño. Incluso para una de las especies que mató a tu familia, especialmente en ese caso. Mi familia se ha ido. Nada los traerá de vuelta, pero tal vez, eligiendo de manera diferente, pueda evitar que otras familias sufran la misma pérdida. Katara permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, con cuidado, extendió su ala, cubriéndole los hombros, un gesto de protección e intimidad entre su gente. Tu familia estaría orgullosa de lo que has construido aquí. Eso espero. Lo sé. Has transformado el dolor en propósito, la pérdida en esperanza. Eso requiere una fuerza mayor que la de cualquier guerrero. Allí permanecieron, humanos y draconianos, observando las estrellas y la celebración que se desarrollaba abajo, sin mencionar la importancia del momento, pero ambos comprendieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. El asentamiento siguió creciendo. Se extendió por toda la colonia la noticia del lugar donde humanos y draconianos vivían en igualdad de condiciones. Llegaron más personas buscando refugio, buscando esperanza, buscando una oportunidad para hacer algo más de lo que la historia de su especie les dictaba. El crecimiento trajo consigo desafíos, los recursos se vieron sobrecargados. Surgieron conflictos entre individuos que aún mantenían viejos prejuicios. Los puristas lanzaron una campaña de propaganda, presentando el asentamiento como una amenaza para la pureza de ambas especies. Pero para cada desafío, la comunidad encontró soluciones. Las habilidades de ingeniería y el conocimiento táctico de Kitara, el liderazgo y las conexiones de Samuel, las diversas habilidades de su creciente población. Juntos afrontaron cada crisis, y cada victoria fortaleció sus lazos. Una mañana,
Kita encontró a Samuel ampliando los jardines orientales. Lo observó trabajar por un momento, notando las nuevas canas en su cabello y las arrugas más profundas alrededor de sus ojos. El tiempo transcurría. El consejo quiere nombrarte líder oficial del asentamiento, dijo. Samuel resopló. El ayuntamiento puede querer lo que quiera. Este lugar no necesita un líder. Necesita socios. Entonces quieren ponernos el nombre a los dos. Él la miró. ¿A nosotros? Lo construimos juntos. Lo lógico es que lo lideremos juntos. Un humano y un draconiano como colíderes. Eso realmente molestará a los puristas. Una ventaja adicional. Samuel se quedó de pie, sacudiéndose el polvo de las manos. ¿Qué opinas? Creo que Kitara dijo lentamente que hace un año no podía vivir sin mi gente, sin la estructura jerárquica y el propósito. Creía que necesitaba que existieran. Y ahora contempló el asentamiento, los grupos mixtos que trabajaban juntos, los niños, humanos y draconianos, que jugaban juntos en la plaza. Entonces miró a Samuel. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. No necesito la jerarquía. Necesito este lugar, esta gente. Hizo una pausa, esta asociación. Samuel asintió lentamente. El sentimiento es mutuo. Aceptaron el nombramiento del consejo, convirtiéndose así en el primer equipo de liderazgo draconiano humano en la historia colonial. La ceremonia fue sencilla. Sin grandes discursos ni elaborados rituales, solo una reunión comunitaria donde se comprometieron a servir y proteger a todos los residentes, independientemente de la especie. Los puristas hicieron un último intento por destruir lo que habían construido, esta vez no con guerreros ni abogados, sino con una oferta. Silla llegó sola y encontró a Katara trabajando en la nueva planta de tratamiento de agua. La jerarquía te devolverá tu estatus completo, dijo sin preámbulos. Tu rango, tus honores, todo. Puedes regresar como un héroe que demostró una superioridad draconiana manipulando a los humanos para que te aceptaran. Kita ni siquiera levantó la vista de su trabajo. No, elegirías este asentamiento primitivo antes que a tu propia gente. Ahora, Katara sí levantó la vista, clavando sus ojos ámbar en Silla. Esta es mi gente, toda ella. Y este asentamiento no es primitivo. Es evolucionado. Es en lo que nuestras dos especies podrían convertirse si dejáramos de aferrarnos al pasado. Quizás seas un necio, pero yo soy un necio libre, y eso vale más que cualquier estatus que la jerarquía pueda ofrecer. Silla se marchó sin decir una palabra más. Los puristas nunca volvieron a molestarlos. Pasaron 5 años. El asentamiento se convirtió en un pueblo. Luego en algo parecido a una pequeña ciudad. Otras comunidades mixtas comenzaron a formarse por toda la colonia. Siguiendo su ejemplo, el experimento radical se convirtió en un movimiento. El cabello de Samuel era completamente gris, y las escamas de Katara comenzaban a mostrar el ligero oscurecimiento propio de la edad. Estaban de pie en la plataforma de observación que habían construido, con vistas a la ciudad, contemplando la puesta de sol. ¿Te imaginaste esto?, preguntó Samuel. Cuando te atraje, fuera del desierto. Me imagino la muerte, respondió Katara con sinceridad. Esto es mucho mejor. Él rió con ganas. ¿Te arrepientes? Podrías haber tenido una jubilación tranquila. En cambio, tuviste una revolución, intentos de asesinato y un compañero de piso draconiano que critica tu cocina. Mi cocina merece críticas. Sí, las merece, dijo ella con seriedad. Pero de verdad, ¿te arrepientes? Samuel la miró, su compañera en todo, la que le había ayudado a construir algo de la nada, la que había permanecido a su lado contra viento y marea, ni por un segundo. Una voz joven llamó desde abajo. Era la de una de las niñas mestizas, una niña con rasgos humanos, pero con escamas draconianas en los brazos. Un híbrido natural que los científicos consideraban imposible, pero que había ocurrido de todos modos en su ciudad, donde lo imposible era solo un reto más que superar. Señor Sam, señorita Katara,
la cena está lista. Bajaron y se unieron a la comida comunitaria que se había convertido en tradición. Humanos, draconianos y ahora sus hijos híbridos compartiendo comida, historias y la esperanza de un futuro que ninguna de las dos especies habría podido imaginar por sí sola. Esa noche, como lo habían hecho durante años, Samuel y Katara estaba sentada en el porche, ya sin necesidad de vigilar, pero haciéndolo de todos modos por costumbre y compañía. «Nunca respondiste bien a mi pregunta», dijo Samuel. «Aquella primera mañana, cuando te pregunté si querías quedarte o irte, pensé que quedarme era respuesta suficiente. Complaciendo a un viejo soldado». Katara guardó silencio, y luego habló con el tono formal de su gente. «Cuando me expulsaron, dijeron que no podía vivir sin la jerarquía, sin un varón de buena estirpe que validara mi existencia. Dijeron que una mujer que no matara por su gente no valía nada». Se volvió para mirarlo directamente. «Pero yo aprendí algo diferente. No puedo vivir sin un propósito, sin alguien que me vea como algo más que un arma o una candidata a la reproducción, sin una pareja que valore mis decisiones por encima de mi obediencia. Y tú lo encontraste aquí. Lo encontré en ti, Samuel Arrow». El resto siguió. Se sentaron en un cómodo silencio. Dos viejos guerreros que habían encontrado la paz no en la victoria sobre sus enemigos, sino en la construcción de algo que sus enemigos jamás podrían comprender. Un hogar donde las diferencias eran fortalezas, donde lo imposible se convertía en realidad cotidiana, donde un veterano humano y una mujer dragón podía crear un mundo nuevo de las cenizas del viejo. Mientras las 3 lunas se alzaban sobre su ciudad, bañando todo con una luz plateada, Katara habló una vez más. «Me salvaste la vida en el desierto, pero más que eso, me diste una razón para vivirla». «El sentimiento», respondió Samuel, tomando su mano escamosa entre la suya curtida, «es mutuo». Y en la ciudad, humanos, draconianos y sus hijos híbridos continuaban construyendo el futuro, un día imposible a la vez. La historia podía terminar ahí, con paz y prosperidad, pero los finales reales nunca son tan perfectos. 10 años después de aquel primer encuentro en el desierto, el planeta mismo desafió todo lo que habían construido. Los estudios geológicos se habían equivocado. El sistema volcánico inactivo no estaba inactivo, simplemente dormido. Y cuando despertó, amenazó no solo su ciudad, sino todos los asentamientos del continente. La autoridad colonial exigía la evacuación. La jerarquía requería que su gente se replegara a sus fortalezas tradicionales. Pero Samuel y Katara tenían otra idea. «Lucharemos», anunció Katara a la población reunida. «No entre nosotros, sino contra el planeta mismo, juntos, usando el calor draconiano». Con resistencia e ingeniería humana, desarrollaron una solución. No para detener la erupción, sino para canalizarla. Transformaron la destrucción en creación. Los flujos de lava podían dirigirse para crear nuevas tierras de cultivo una vez enfriados. El calor podía aprovecharse para generar energía. Les exigió todo lo que tenían. Cada persona capaz trabajando en conjunto, cada recurso al límite. Los draconianos volaban a través de nubes tóxicas para colocar cargas. Los humanos operaban maquinaria en condiciones que matarían a los draconianos sin protección. Los niños híbridos, resistentes tanto al calor como a las toxinas, se convirtieron en el eslabón crucial. Estuvieron a punto de fracasar una docena de veces. Samuel se desplomó de agotamiento y Katara tuvo que llevarlo a un lugar seguro. Las alas de Katara se quemaron con los gases volcánicos, dejándola en tierra durante días cruciales. Murieron personas, de ambas especies, sacrificándose por el bien común. Pero lo lograron. Cuando la erupción finalmente terminó, controlada y canalizada, el paisaje había cambiado, pero la ciudad sobrevivió. Más que sobrevivir, ahora se asentaba junto al suelo volcánico más rico del planeta, con suficiente energía geotérmica para impulsar su expansión durante generaciones. El éxito les valió el reconocimiento de ambos gobiernos. La autoridad colonial le ofrecieron a Samuel el máximo honor civil.
La jerarquía se ofreció a restaurar el estatus de Katara, no como manipulación, sino como un reconocimiento genuino. Rechazaron ambas cosas. No lo hicimos por gloria, dijo Samuel a los dignatarios reunidos. Lo hicimos por nuestro hogar. Pero la crisis volcánica había hecho estragos. La salud de Samuel, ya debilitada por años de vida en el desierto y el conflicto, comenzó a deteriorarse. La tecnología médica humana solo podía hacer hasta cierto punto. Katara permaneció a su lado durante los tratamientos, en los buenos y en los malos momentos. Cuando se hizo evidente que el tiempo se agotaba, tomó una decisión. Existe un ritual draconiano, le dijo. Vínculos de vida. Conecta a dos seres a nivel cuántico. Experiencias compartidas, recuerdos compartidos, tiempo compartido, esperanza de vida compartida, dijo Samuel, comprendiendo las implicaciones. Katara, no. Te quedan décadas por delante. Décadas vacías, décadas sin sentido. Ella le tomó las manos. Ya te dije una vez que no podía vivir sin un propósito. Te convertiste en ese propósito. Este lugar, esta gente, lo que construimos, todo comenzó cuando me salvaste. Permítanme devolverles el favor. Esto no es la salvación. Esto es sacrificio. No, esto es una elección. Mi elección. El ritual era ancestral y requería la supervisión del propio anciano Timuz. Por lo general, estaba reservado para parejas emparejadas de la élite draconiana, y nunca antes se había realizado entre especies. Puede que no funcione, advirtió Timuz. Las diferencias biológicas. Entonces lo habremos intentado, interrumpió Katara. Funcionó. El entrelazamiento cuántico estabilizó la salud deteriorada de Samuel al tiempo que acortó ligeramente la prolongada y draconiana esperanza de vida de Katara. Les quedarían 20 años más juntos. No los 5 años que Samuel podría haber tenido solo, ni los 5 que el 50º podría haber esperado, sino 20 años como verdaderos socios en todo sentido. La primera sensación fue abrumadora. De repente, experimentar el mundo a través de dos conjuntos de sentidos. Samuel podía sentir las corrientes de aire que detectaban las alas de Katara. Katara podía percibir los sutiles sabores que el paladar humano de Samuel reconocía. Sus pensamientos permanecieron separados pero conectados como dos voces que armonizan. Esto es increíble, susurró Samuel. Somos nosotros, corrigió Katara. Aprovecharon bien sus años juntos. La ciudad se convirtió en una verdadera metrópolis, un brillante ejemplo de cooperación entre especies. Los niños híbridos crecieron y tuvieron sus propios hijos, creando una generación que no veía diferencia entre humanos y draconianos, excepto como una interesante variedad. Otros mundos enviaron delegaciones para aprender de ellos. El modelo de asentamiento se extendió por toda la galaxia, adaptándose cada iteración a las condiciones locales, pero manteniendo el principio fundamental: la diversidad como fortaleza, no como debilidad. Samuel y Katara se convirtieron en símbolos, aunque intentaron evitarlo. Su historia, la del veterano que eligió la compasión sobre la venganza, la del guerrero que eligió la conciencia sobre el deber, inspiró arte, literatura y movimientos políticos. Solo queríamos cultivar algo de desierto, se quejó Samuel después de que otro equipo de documentalistas se marchara. Solo queríamos sobrevivir, asintió Katara. De alguna manera, cambiamos la galaxia accidentalmente. Por accidente, nada. Planeaste la mitad de esto. Como máximo, un 20%. A medida que su tiempo compartido llegaba a su fin, pasaban más tiempo en la propiedad original. Ahora conservado como sitio histórico, sigue siendo su refugio privado. El refugio donde Samuel había curado las heridas por primera vez. El porche desde donde habían vigilado ante amenazas desconocidas. El lugar donde habían elegido construir algo juntos. ¿Algún arrepentimiento? Una tarde, después de tantos años, los cátaros formularon su pregunta ritual. Samuel sentía que su cuerpo volvía a fallarle, y a través de su vínculo, sabía que Kitara también lo sentía,
pero su mente estaba clara, su propósito cumplido. Solo uno. Oh, lamento que solo hayamos tenido una vida para compartir. La risa de los cátaros, tan sorprendente y cálida como la primera vez que la oyó, llenó el aire del desierto. Humano codicioso. Una sola vida fue más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Verdadero. Contemplaron la puesta de sol como lo habían hecho miles de veces antes. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar a lo lejos. La tecnología humana y la bioluminiscencia draconiana crean algo que ninguna de las dos especies podría haber imaginado por sí sola. Los jóvenes continuarán lo que nosotros comenzamos, dijo Katara. Lo harán mejor que nosotros. Ese es el punto. Cuando llegó el final, fue pacífico. Los encontraron en el porche, sentados uno al lado del otro como siempre, después de haber fallecido juntos durante la noche. El vínculo cuántico garantizó que ninguno tuviera que afrontar el final solo. El funeral congregó a millones de personas, humanos, draconianos e híbridos. El anciano Timos, ya anciano pero aún lúcido, pronunció el elogio fúnebre. Nos demostraron que enemigo es solo otra palabra para extraño, que diferente es solo otra palabra para oportunidad. Lo imposible no es más que otra palabra para todavía no. Sus cenizas fueron esparcidas en el desierto donde se conocieron, y al cabo de un año allí florecieron flores por primera vez. Variedades de la tierra y especies draconianas creciendo entrelazadas, imposibles, pero reales, igual que todo lo que Samuel y Katara habían construido juntos. La ciudad siguió creciendo. El movimiento continuó extendiéndose. Y en las escuelas, niños de todas las especies aprendieron la historia de la mujer dragón que dijo que no podía vivir sin su gente y descubrió que su gente era todo el mundo. Y el veterano humano que eligió salvar una vida, y al hacerlo, salvó a dos civilizaciones de sí mismas. Pero el verdadero homenaje fue más sencillo. En el porche de la casa original, ahora convertida en museo, alguien había tallado palabras en la madera desgastada. Palabras que se convirtieron en el lema de la ciudad, el grito de guerra del movimiento y la esperanza de la galaxia. Lo diferente no es división, es fortaleza. Debajo, en letras más pequeñas, Samuel Arrow y Katara se eligieron mutuamente. Al hacerlo, nos eligieron a todos. Y en el desierto, donde la redención se halló en un acto de simple bondad, las flores siguieron floreciendo. Prueba de que incluso en los terrenos más inhóspitos, con suficiente coraje y compasión, cualquier cosa puede crecer.